¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor fracaso? ¿Y cuál consideras tú que ha sido tu mayor éxito? ¿Y qué aprendizaje te has llevado de cada una de estas experiencias? Es una pregunta difícil de contestar y, y más difícil al aire en un programa, ¿no? Pero en principio diría que todo fracaso es un aprendizaje, es indiscutible. Yo soy un convencido de que la mejor forma de aprender algo es equivocándote. La vida misma es un aprendizaje en ese sentido. Y respondiendo en concreto a tu pregunta, hoy dirijo Diversa, es una empresa de tecnología. Yo creo que mi mayor éxito ha sido Diversa. Tuvimos la visión muy temprana de incursionar en un modelo de negocio del cual nadie hablaba. Y los pocos que hablaban lo entendían poco también. Y deja tú, gente que se quería meter al negocio no lo entendía, y mucho menos el que quisiera ser cliente de un servicio como ese. Yo recuerdo en los inicios de Diversa, salíamos a venderlo. Yo iba y tocaba la puerta directamente. Ya tenía muchos años conociendo esa tecnología. Y en lugar de un proceso de venta, lo que hacía era ir a dar clase de factura electrónica. Eran sesiones de 2 horas, a veces hasta más, hablando de factura electrónica, y salíamos ahí sin que nos hubieran contratado nada. Pero eso sí ya conocían el tema. Ah, no, ya lo conocían y te invitaban más que nada a que les dieras clase antes de comprar, ¿no? Después, la verdad es que fue muy exitoso. Hoy en día, literalmente, todo contribuyente hace factura electrónica, ya no puede evadirse de eso. Y Diversa tomó una posición dominante, digamos, un primer lugar. Fueron pioneros. Fuimos parte de un grupo de pioneros en ese sentido. Entonces, sí, creo que mi mayor éxito en ese sentido es Diversa. Pero al mismo tiempo... Que yo te quiero interrumpir ahí antes de que digas el fracaso, que además los llevó a ganar este premio. Estaba viendo ahí el Great Places to Work, ¿no? Fíjate que sí, parte de lo que estábamos haciendo en Diversa, y creo que eso fue lo que nos ayudó a estar en esa posición, es que era tan difícil el tema que decidimos primero volvernos expertos en el tema, y segundo, alejarnos de un concepto comercial de soy el más grande, soy el mejor, lo hago de maravilla. No, empezamos a hablar de nosotros, de quiénes estábamos detrás del servicio que prestábamos, y hablamos de un tema de cultura empresarial. Transformamos la empresa por distintas razones, una de ellas para retener personal. Éramos una empresa chiquita y la gente se iba por mejores sueldos. Entonces empezamos a cambiarlo, mejores sillas, mejor ambiente, una serie de convivencias, espacios abiertos y demás que hoy en día empiezan a ser ya de uso común en las empresas. Se habla de una empresa con estilo Google, espacios abiertos, pintada, puffs, juegos y cosas así. Nosotros eso lo venimos haciendo desde hace casi 7 años. Y era muy extraño, pero nos sirvió mucho. Y nos ganamos precisamente el reconocimiento de Great Place to Work. Ganamos 3 reconocimientos. El primer lugar, si no mal recuerdo, en tecnología en la región. En el tema de género, casi la mitad del personal son mujeres. Entonces, es algo que también forma parte de ese éxito alrededor de Diversa. Pero curiosamente, gracias. También Diversa diría que es el mayor fracaso, porque cuando llegas a un cierto nivel en el que la empresa empieza a necesitar un crecimiento ya no orgánico, pues como buen emprendedor dices, ¿cómo le hago para llegarme de recursos? Y nos tocó vivir una transición en la que de ser emprendedores, en el que tu concepto de empresa es yo soy el dueño y no comparto, porque es muy general, muy común eso, a decir, ¿cómo le hago para invitar socios? Y nosotros invitamos a un fondo de inversión. La verdad es que no nos ha ido nada bien. No voy a decir nombres, pero es todo un reto. Y no sé si al paso del tiempo mi perfil de abogado fue lo que contribuyó a que pudiéramos lidiar con esa situación. Claro, sí. Todos los emprendedores que no tienen ese perfil. Sí, que es muy común que a mí me lo llegan a preguntar a chavos que se acercan a mí. Me dicen, ¿qué me recomendarías? Pues ten mucho cuidado a la hora que firmes un term sheet con un fondo. Como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Claro. Tienes que cuidar muy bien, tienes que observar muy bien cuál es la oferta. No todos los emprendimientos, no para todos los emprendimientos tener un fondo de inversión como apoyo es la solución. Hay muchas más fuentes de financiamiento de una empresa. Entonces,
a modo de resumen, mi mayor éxito es Diversa, mi mayor fracaso es Diversa, pero por lo que me tocó vivir. Oye, José Luis, otro tema también muy interesante que yo creo que todo emprendedor tiene que conocer. ¿Qué es mejor, en tu opinión? ¿El formarte en algún lugar para luego arrancar un negocio? Es decir, aprender para luego emprender. ¿O mejor emprender y aprender después? Aprender para luego aprender y conforme al proyecto de emprendimiento ir adquiriendo habilidades y demás. Mira, quizá yo soy mal ejemplo para responder eso, porque estudié Derecho. Si me hubieran dicho, oye, primero estudia para que luego emprendas, pues no estoy haciendo nada relacionado con la carrera. Entonces creo que hubiera sido equivocada la ruta, ¿no? Yo creo que es circunstancial. Y depende mucho el perfil del emprendedor. Hay gente que necesita mucho la parte académica, la parte teórica, por decirlo así, para sentirse seguro y poder iniciar algo. Y hay gente que es más atrevida. Yo me voy derecho. Hay gente que simplemente arranca y sobre el camino aprende. Entonces creo yo que depende más bien, una, del perfil que tengas, dos, del emprendimiento que estés arrancando, porque hay emprendimientos que obviamente son muy sofisticados. Si hablas de alguien que quiere emprender, por ejemplo, en la industria de los drones, evidentemente va a tener que aprender de electrónica, robótica y de otras tantas cosas antes de meterse en eso, porque si no va a terminar haciendo lo menos el ridículo, ¿no? Pero creo que depende del perfil y del emprendimiento. En mi caso, primero emprendí y luego aprendí. Sí, sí, porque al final del día también, por más que sea importante en algunos proyectos el aprender, también es importantísimo el perder el miedo, como decía hace ratito, y el dejar de ver los toros desde la barda y aventarte. Fíjate que ¿no? sí. Entras sí. en una zona de confort ahí interesante ya cuando dices, no, voy a entrar en una empresa para aprender ahí mucho. A veces es difícil dar ese brinco. Sí, el gran riesgo, si tienes esa inquietud y estás en la idea de que en algún momento vas a emprender, que no es lo mismo esa frase típica de voy a ser mi propio jefe. Esa es una fantasía que no recomiendo. Si traes esa inquietud de emprender y te metes a trabajar en una empresa, ahí hay un riesgo de por medio, que finalmente si vienes de la academia, acabas de terminar la escuela y empiezas a trabajar, empiezas a disfrutar las mieles de tener algo seguro. Cada 15 días va a llegar algo. Y que pues, el fin de semana te vas a ir con los amigos y te vas a pagar un viajecito. Y cuando empiezas a pensar en emprender, dices, ah, caray, pero va a salir de mi bolsa. Porque primero sale de tu bolsa antes de que el inversionista, ¿no? Y ya le empiezas a tener miedo. Y esa es la pregunta clave. Porque a mí me lo hacen también muy seguido esa pregunta. ¿Cómo lidias con el miedo a la hora de emprender? ¿Cómo te quitas el miedo? Yo les contesto que no te lo tienes por qué quitar. Forma parte de la esencia de emprender. Es válido tener miedo. De hecho, hago mucho la analogía del miedo en la naturaleza, las especies. Si no sintieran miedo algunas de las especies, inevitablemente terminan siendo presa de un depredador. El miedo es fundamental para sobrevivir. El problema de sentir miedo es que te congeles a la hora de sentirlo y no tomes decisiones, porque ese es uno de los problemas principales, incluso cuando te toca dirigir una empresa. Lo primero que tienes que enseñarle a tu equipo es a tomar decisiones, buenas o malas, que las tome y que aprenda del error que se comete, de las equivocaciones que influyen en el curso de la empresa. Pero muchas que hagan algo. Claro, no se pueden quedar algo. quietos. Hay muchos que a nivel empresarial, incluso siendo empleados, prefieren no tomar decisiones. Claro, está buenísimo ese tip de decir, no hay que perderle, no hay que quitarnos esa idea No de que busques quitarte el miedo. No, nada más hay Que no te da miedo. saber Aprende a Es un lidiar con él y que no te excelente congele. consejo. Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero te agradezco por estar aquí con nosotros el día de hoy, por todos tus consejos, tus aportaciones para los emprendedores que nos miran. Ojalá te veamos pronto por aquí de nuevo y pues muchas gracias por estar aquí. Y les recordamos a todos ustedes que nos busquen en redes sociales, que se metan aquí al programa, que nos contacten si tienen dudas, si tienen cualquier tipo de pregunta. Estamos aquí para informarlos y para aconsejarlos con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Comienza ya.